Hola, ¿me escuchan? Sí, listo. Ok, perfecto. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases con respecto a la radiografía del sistema osteoarticular. Para el día de hoy corresponde radiografía de tórax. En este módulo vamos a ver un poco acerca de lo que es la anatomía de la articulación del codo. Vamos a evaluar un poco vamos a hablar un poco acerca de las proyecciones, ¿ok? Vamos a hablar cuáles son las indicaciones en estos pacientes, en qué pacientes vamos a indicar una radiografía de codo, la semiología y las patologías con las que nos podemos encontrar en una radiografía de tórax. Muy bien. Iniciando con la anatomía, debemos recordar que la articulación del codo es, valga la redundancia, una articulación sinovial que se encuentra en el miembro superior. Esta va a unir lo que es el antebrazo y el brazo. Y este es el punto de unión de tres huesos que van a estar constituidos por lo que es el húmero, ¿ok? El radio y el cúbito, también llamado ulna, que son los huesos del antebrazo. Entonces, la articulación del codo se va a clasificar estructuralmente como una articulación sinovial, está compuesta o en la que existen dos articulaciones en una sola unión. Entonces, estas articulaciones sinoviales, también denominadas diartrosis, son articulaciones que van a permitir la movilidad del miembro, tanto la extensión como la flexión del mismo, y las caras articulares de los huesos de estas uniones van a estar separadas entre sí por una capa de cartílago, que es cartílago hialino. Los miembros básicamente viscoso, actúa como un lubricante a nivel de la articulación. Hay una cápsula fibrosa que envuelve esta articulación, en la cual está revestida internamente. Muy bien, como continuaba mencionándoles, la importancia de conocer la anatomía en el tema de radiología es que de esto depende el reconocimiento de estructuras tanto normales, o sea, lo importante es que aprendamos a identificar a nivel normalmente, para que en el momento que se presente alguna alteración, ya sea por fracturas, por una artritis, por una alteración en partes blandas o ya sea en la parte ósea, nos permita identificarla de forma más objetiva. Entonces, vamos a recalcar que la articulación, que es la húmero ulnar o también llamada húmero cubital, y la húmero radial, también llamada, o que conecta lo que es el húmero con el radio, donde se articula el húmero con el radio. En esta debemos identificar tanto el extremo distal del húmero como la cabeza del radio, así como la porción distal proximal, perdón, del cúbito y todos los elementos que involucran la articulación. Entonces, estas tienen
como mencioné previamente, una característica de bisagra y van a ser superficies mayormente redondeadas y estas superficies redondeadas van a encajar en lo que es la tróclea, que es la superficie de la incisura troclear del cúbito y de la cabeza del radio, que es la que en la que va a encajar el, la parte distal del húmero. Entonces, bien, cuando hablamos de las proyecciones, en, en este se va a evaluar todo lo que es las distintas proyecciones que hablamos en relación a las generalidades, en donde vamos a tener una proyección una proyección lateral y proyecciones especiales que nos permiten evaluar toda la articulación en su mayor espectro. En relación a la proyección anteroposterior, vamos a tener que esta se va a tomar de una forma particular en la que el paciente se va a sentar y va a extender el codo, va a estar el codo extendido sobre una superficie, rotado externamente y con el ángulo de transporte normal del individuo entre 10 a 15 grados. Acá la radiografía va a mostrar lo que es la parte distal del húmero, el radio proximal, el cúbito proximal y sus respectivas articulaciones. En relación a las distintas proyecciones, todas son importantes en vista de que nos pueden aportar datos en relación a a la estructura anatómica de la articulación. Entonces acá tenemos también lo que es la proyección lateral. En la proyección lateral hay una vista un poco más amplia de la articulación. Esta se va a realizar con el paciente sentado. Vamos a colocar el codo a 90 grados y se va a mantener o se le va a pedir al paciente que mantenga el pulgar hacia arriba en una posición neutral del antebrazo. Acá se va a considerar que nos va a permitir una visualización mucho más específica del olecrano y nos va a permitir también evaluar la cabeza radial anterior en una vista de perfil. Entonces, por ejemplo, hay fracturas que no se pueden evaluar en la vista anteroposterior, pero cuando se evalúa la rayos X lateral, se evidencia que hay alguna alteración estructural ósea que no se pudo apreciar en otra proyección. En esta proyección, el espacio articular, vemos que el espacio articular entre el húmero y el cúbito es abierto. Se evalúa que el antebrazo y el brazo, que exista o sea, que se aprecien todas las estructuras, incluyendo el extremo distal del húmero y el extremo proximal del tanto radio como del cúbito. Y se consideran, esta es una proyección en la que se pueden evaluar las almohadillas grasas que indiquen proyecciones o que nos ayuden a parte de los tejidos blandos que están cuando se encuentran fuera de su ubicación normal. Entonces, básicamente esta es la posición en la que tenemos que tener al paciente. En la proyección oblicua tenemos la proyección que es con rotación externa, en la que el paciente se debe colocar sentado junto al extremo de la mesa, igual que en la proyección AP. Sin embargo, el brazo debe estar completamente extendido y con el hombro y el codo en el mismo plano horizontal hacia haciendo una rotación externa del miembro. Esto nos va a permitir visualizar la, la cabeza del radio, así como el cuello del mismo y el cóndilo humeral, en la cual se pueden presentar también fracturas específicas que tienen gran relevancia. En lo que es la rotación interna,
está el paciente igual en la misma posición mencionada anteriormente, pero va a haber una rotación interna del miembro y se va a evaluar más que todo la apófisis coronoides del cúbito y la tróclea de forma en el perfil de la tróquea. Cuando se habla de la proyección de flexión aguda o una proyección axial, también conocida como una proyección distal del húmero, en la cual se va a apreciar mayormente específicamente el olecrano. Este se va a colocar se va a flexionar, se va a pedir al paciente que flexione el miembro, una flexión completa en caso de que no esté contraindicado, y se va a emitir un rayo central que es perpendicular al húmero, aproximadamente 5 milímetros por encima del olecrano. Y esto va a permitir visualizar todo, tanto el húmero distal como la región proximal del radio, así como lo que es toda la estructura ósea del olecrano, que también presenta múltiples traumatismos en caso de caídas y fracturas. Las indicaciones, más que todo, con respecto a las radiografías de codo, están vinculadas a las fracturas y las luxaciones. ¿Por qué? Porque mayormente son las que más aquejan en esta área específica. Sin embargo, también podemos utilizarla en otras patologías, como es la osteomelitis, o también en pacientes con artritis o que sospechemos de alguna artritis séptica a nivel de la articulación del codo por algún traumatismo o alguna lesión previamente. En las fracturas y luxaciones, el codo por lo general se da más que todo luxofracturas, son ahí por la conexión de ligamentos y la complejidad de la articulación, tiende también a cursar con luxaciones y las luxaciones siempre conllevan a fracturas del miembro. También puede presentarse fractura del olecrano, fracturas radiocubital, de la paleta humeral. Y por lo general, uno de los signos indirectos de la lesión de tejidos es la presencia de derrame, en la que se van a evidenciar signos que vamos a mencionar un poco más adelante en la semiología del mismo, como lo que es el signo de la vela y que se evidencia como un triángulo en la cara inferior o en la cara anterior, perdón, del húmero distal. Entonces, con respecto a la semiología, al momento de evaluar toda radiografía de codo, debemos considerar ciertos aspectos que no debemos dejar pasar por alto, en la cual vamos primero que nada, ante toda lesión o ante todo traumatismo, vamos a evaluar y a descartar que no exista alteraciones asociadas a las soluciones de continuidad, ya sea corticales, sugestivas de fractura. Como mencioné anteriormente, las fracturas y las luxaciones son las más frecuentes o es la etiología más frecuente en en esta zona anatómica. Es lo que está más relacionado al mismo. Entonces, lo primero que vamos a descartar, o sea, vamos a iniciar o vamos a dejarnos eh, guiar por la etiología más frecuente y posteriormente, según la clínica del paciente y la anamnesis, vamos a ir descartando hasta otras condiciones en las que quizás si no hay ningún traumatismo o no hay ninguna lesión previa, debemos considerar como serían las causas infecciosas, incluyendo la osteomelitis o inclusive las causas degenerativas que, que vemos en o que se pueden presentar en esta articulación. Entonces, bien, el estudio del codo va a precisar las proyecciones antes mencionadas según la ubicación de la fractura o según la lesión que nosotros sospechemos. En esta articulación es importante la valoración de todos los paquetes grasos de la proyección lateral. En un codo normal,
se debe apreciar todo lo que es el paquete graso posterior que se localiza en la depresión intercondylar posterior del húmero distal y no es visible en la proyección lateral, sino que es visible en la proyección AP. En el paquete, cuando hablamos del paquete graso anterior, este se va a disponer al extremo distal del húmero y por lo general se puede evaluar o se va a evidenciar en la rayos X, aquí lo vemos, en la rayos X lateral. Entonces, bien, vemos acá donde está señalado el paquete graso anterior que se evidencia, es visible por un aumento o lesión de las partes blandas y está asociado mayormente a derrame articular. Y también vamos a valorar todo lo que son los signos que, no, que pueden ser patognomónicos de una patología intraarticular del codo. Entonces acá tenemos el signo de la almohadilla en esta segunda imagen, en la cual la almohadilla grácea posterior nos puede ayudar a diagnosticar fracturas supracondilias que quizás no son visibles de forma específica, ya sea en la proyección que estamos usando por la ubicación o por la magnitud de la fractura, o bien por una mala técnica en los rayos X, que a veces también es una de las causas en la que podemos omitir un trazo de fractura. Entonces, bien, dentro de las características o los signos, uno de los signos que vamos a encontrar, vamos a tener que, vamos a encontrar lo que es el signo de la vela que mencioné anteriormente. En este se va a evaluar el paquete graso anterior que mencioné anteriormente, se desplaza de superioridad anterior y el paquete graso posterior se hace visible en el borde posterior del húmero distal, como lo vimos anteriormente en la imagen. Las más frecuentes en cabeza y cuello de radio van a ser estas fracturas que afecten lo que es cabeza y cuello de radio. Van a estar las fracturas de olecrano que se van a asociar a edema importante de partes blandas y va a haber también desplazamiento y fragmentos a nivel proximal por la inserción del tendón tricipital. Por lo general, el tratamiento va a requerir material de osteosíntesis, resección o artroplastia según la lesión que presente y la complejidad del mismo. Cuando nosotros sospechemos una fractura en la articulación del codo, aunque esta no se visualice en las proyecciones radiológicas porque quizás no son bien apreciables o por la calidad de la imagen, es necesario que si hay signos y síntomas sugestivos de, si hay aumento de volumen, limitación funcional, lo recomendable es inmovilizar la articulación con una férula y remitir al paciente a la especialidad adecuada o en caso tal indicar un estudio de extensión para evaluar la articulación. Entonces acá vemos el signo de la vela en una rayos X lateral en la cual se está acompañado de derrame articular que por lo general es sugestivo de fractura supracondilia. Dentro de las patologías, acá vamos a hacer un repaso con respecto a las fracturas, que es lo más visto. Aquí tenemos una fractura de cabeza de radio, en la cual se evidencia una solución de continuidad a nivel de la cabeza del radio en su porción distal que puede evidenciarse claramente. En las rayos X de codo, AP lateral, podemos identificar lo que son fracturas desplazadas de la cúpula radial y también tenemos la fractura de olecrano que se evidencia que está desplazada y tiene múltiples fragmentos, sería una fractura de olecrano desplazada con minuta. Acá tenemos las estructuras anatómicas del mismo, debemos familiarizarnos con ella. Mientras más radiografías observemos y evaluemos con detenimiento, mucho más fácil se nos va a hacer la práctica día a día y mucho más fácil se nos va a hacer identificar tanto los trazos de fractura
como cualquier anormalidad que se presente. Si nosotros conocemos la anatomía respecto a las lesiones que pueden, que podemos identificar a través de una radiografía de codo, esto no solamente va a estar asociado a lesiones por fracturas, sino también a lesiones por capsulares, lesiones ligamentarias, musculotendinosas, luxaciones, inestabilidad articular. Sin embargo, la gran mayoría de las lesiones van a ser por fractura, pero debemos conocer o debemos estar bien relacionados con con la estructura anatómica de la articulación del codo para poder identificar lo que es normal, a fin de que si se presenta alguna alteración a nivel de partes blandas o a nivel óseo, podamos identificarlas. Entonces, en las distintas proyecciones, no solamente es conocer la anatomía de forma clínica, sino también poder identificarla de forma radiológica, ya que las estructuras son un poco más difíciles de valorar y pueden haber lesiones de partes blandas que son sugestivas o patognomónicas de alguna fractura en particular y quizás identificarla nos ayude a instruir algún trazo de fractura que no podemos evidenciar, ya sea por calidad de la imagen o porque es porque no es apreciable a través de la radiografía. Entonces, bien, las rayos X, las luxaciones son un poco más aparatosas, son un poco más fáciles de identificar en rayos X. Siempre, por lo general, van a estar acompañadas de una sintomatología y una clínica muy evidente que nos van a orientar al diagnóstico del mismo. Y en esta imagen, por ejemplo, se observa luxación posterior de cúbito con fractura del coronoides, de la coronoides y fractura y desplazamiento de la cabeza del radio. Entonces, recordando siempre que lo importante es conocer la anatomía radiológica de todas las estructuras óseas para poder identificar cualquier patología o cualquier alteración en una rayos X, independientemente de la calidad de la imagen. Muchas gracias.